Hablemos de libros. ¿Qué más? Bienvenidas, bienvenidos a Hablemos de Libros, ¿qué más? El podcast donde los libros no solo se cuentan, se viven. Yo soy Hazel Fallas, periodista, científica de datos, pero sobre todo lectora apasionada. En este espacio comparto libros que me han dejado huella y hoy les traigo una obra que trasciende formatos y generaciones. Se trata de El infinito en un junco de Irene Vallejo, pero en versión cómic. Sí, escucharon bien. Este ensayo, que ya es un clásico contemporáneo, ha encontrado una nueva vida en las páginas de la novela gráfica. Irene Vallejo, autora del libro, tuvo una idea brillante: adaptar El infinito en un junco al cómic como una nueva forma de rendir homenaje a esas historias gráficas que para muchos de nosotros fueron nuestra primera puerta a la lectura. De hecho, Irene lo explica mejor en esta presentación que recientemente hizo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en Jalisco, México. Se me ocurrió la idea de adaptarlo a un cómic porque creo que no hemos rendido suficiente homenaje a la importancia que tienen los cómics y las historietas y los tebeos en nuestra iniciación a la lectura. ¿Para cuántos de nosotros leer cómics fue una forma de enamorarnos de las historias y de entrar por esa puerta a otros libros? Porque yo creo que el cómic es un libro, indiscutiblemente, y no un hermanito pequeño o un género residual y periférico. Entonces, siendo El infinito en un junco un homenaje a los libros, a la pasión lectora, a la promoción de la lectura, a las bibliotecas, ¿cómo no volver atrás al recuerdo, a la memoria de esos cómics que nos convirtieron también en buena parte en lectores? Me encanta la forma en que Irene nos dice que los cómics no son un género menor ni un simple hermanito pequeño de la literatura, sino una gran forma y única manera de contar historias. Esa pasión por los libros y las narrativas visuales se ve reflejada en cada página de esta adaptación, sin lugar a dudas. Si no la han leído todavía, les recomiendo mucho que busquen este libro, les va a encantar. Lo que hace especial a esta versión gráfica de El infinito en un junco es que Irene y su familia se convierten en personajes del cómic. Su hijo Pedro, por ejemplo, estaba encantado con su nueva vida en las viñetas. Vamos a escuchar cómo reaccionó al verse en el libro. Hay una parte muy especial que es, claro, los momentos autobiográficos del libro en el que yo y mi familia nos convertimos en personajes del cómic. Hubo que documentar. Tito Alba constantemente me pedía fotografías, una fotografía de tu madre a la edad en que te contaba cuentos antes de dormir, una fotografía de tu biblioteca del parque. Soy muy pesado con esas cosas. Era muy meticuloso en todo. Y cuando nuestro hijo Pedro, se vio representado en el cómic, ahora ya tiene 10 años, su reacción fue de absoluto entusiasmo, de tener otra vida como personaje de cómic. Y al día siguiente fue al colegio a contarles a todos sus compañeros que ahora él era como Asterix, que también salía en los tebeos. Esos detalles, sin lugar a dudas, personales, son los que le dan calidez especial a la obra y todavía la hacen más cercana y memorable. Pero esta transformación no fue tarea sencilla. Tito Alba, el ilustrador, tuvo que enfrentarse al reto de condensar las ideas del ensayo en secuencias visuales que fueran tanto informativas como impactantes. Vamos a escuchar cómo describió este proceso y cómo llegó a conectar con Irene y su libro. Bueno, yo realmente tengo que confesar que no, que no conocía el libro ni a Irene Vallejo en el momento que me lo propusieron. Lo cual creo que fue bueno para mí, porque si no, igual me hubiera asustado, ¿no? Sabiendo el éxito que había tenido el libro,
Y siendo así, pues bueno, me permitió descubrirlo y también en ese momento, bueno, sí, ya era un libro que había triunfado bastante, ¿no? Ya había funcionado muy bien, pero bueno, no sé, creo que fue bueno quedo como un ignorante, pero fue bueno para mí, para poder hacerlo. Una cosa interesante que no está en este audio, pero que Tito lo contó durante la plática en la Feria del Libro, es que él cuenta que para él el cómic se parece más al cine, porque afirma que cada viñeta debe contar una historia en sí misma y al mismo tiempo formar parte de un todo. Para él esto implicó un trabajo meticuloso de investigación y experimentación. Como ya escuchamos, pedir fotografías a Irene para capturar detalles de su vida y su familia y determinar cómo iba a incluir esas historias en el libro. El infinito en un junco es más que un libro sobre la historia de los formatos de lectura. Es un homenaje a las personas que cuidan los libros y las palabras, desde las personas bibliotecarias hasta los maestros. Y en sus propias palabras, Irene nos comparte cómo los cuidados que recibió en su vida personal transformaron la forma en que quería narrar este maravilloso ensayo. La verdad es que yo escribí El infinito en un junco convencida de que iba a ser mi último libro, de que ahí se acababa el sueño de dedicarme profesionalmente a la escritura, que es algo muy difícil, como saben ustedes, y yo llevaba ya una década intentando salir adelante, visitando pequeñas bibliotecas rurales, colegios, algo que me gusta mucho y sigo haciendo, clubes de lectura. No me conocía a nadie, ni siquiera en España, más allá de mi ciudad, Zaragoza. Y era un trabajo a la intemperie y la familia decía aquello de cuándo encontrarás un trabajo de verdad. Y entonces nació nuestro hijo Pedro, nuestro Pedro Páramo, en medio de ese páramo, y además nació con graves problemas de salud. Y yo me di cuenta de que iba a tener que cuidarlo durante los años siguientes. Y pensé, bueno, aquí ha terminado todo. Ya si a las dificultades anteriores se suma tener un hijo con problemas de salud, aquí ya ha terminado mi sueño de ser escritora. Seguramente era algo más grande de lo que permitía mi propia vida, ¿no? Había soñado demasiado. Y escribí El infinito en un junco también como un poco una despedida, un duelo por un sueño que no se había cumplido, pero también al mismo tiempo un acto de gratitud por todo lo que me habían traído los libros. Y bueno, los motivos y los cauces por los que este libro acabó siendo lo que es tiene mucho que ver con la generosidad de todas las personas que nos cuidaron, a mi hijo y a mí, en la sanidad pública española, que hizo posible que yo me pudiera entregar a escribir un libro en medio de esa situación. Y además, el libro que yo había pensado escribir, que era una historia, bueno, pues de los formatos de los libros y cómo había transformado a lo largo del tiempo, se convirtió en algo distinto, en la historia de las personas que salvan los libros, que salvan las historias, que las protegen cuando las amenaza la censura, que las enseñan, que las bibliotecas las transmiten, que las llevan con bibliobuses o biblioburros o bibliolanchas o toda la fauna posible bibliotecaria a los lugares más lejanos y remotos. ¿Y eso por qué? Porque nos estaban cuidando a nosotros en el hospital. Y eso es lo que hizo posible todo lo demás. Entonces, dio ese giro hacia los cuidados, hacia la gente que cuida las palabras, que es una forma de cuidar a las personas. No sé para ustedes, pero para mí es muy conmovedor escuchar la experiencia personal de Irene Vallejo para dar forma a esta obra que celebra la importancia de preservar las historias, del trabajo, que celebra el trabajo que hacen las bibliotecas e incluso los bibliobuses, como Irene los llama. Este enfoque, sin lugar a dudas, le da una dimensión profundamente humana al libro y también esa dimensión humana, sensible, logra transmitirse en su adaptación gráfica. El infinito en un junco en cómic no es solo una adaptación, es en realidad una reinterpretación que amplía la experiencia del libro original
y la conecta con nuevos públicos. Esta obra celebra el poder de las historias gráficas y nos recuerda que, al igual que los libros, los cómics pueden inspirar, emocionar y cuidar también de nuestra memoria colectiva. Si aún no lo has explorado, te invito a buscar este cómic y dejarte llevar por su magia visual y narrativa. Gracias por acompañarme en este episodio de Hablemos de Libros, ¿qué más? Nos escuchamos en la próxima entrega, donde seguiremos explorando las historias que nos marcan. Hasta pronto y nunca dejen de leer. Hablemos de libros. ¿Qué más?